Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al inicio de nuestras actividades de celebración del Día Interamericano de las Relaciones Públicas, con esta jornada que titulamos Relaciones Públicas, Escenarios y Desafíos, y que tendrá lugar hoy y mañana con transmisión en redes sociales. Mi nombre es Margot Menayón, soy coordinadora académica de la carrera de Relaciones Públicas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Me corresponde, en representación de mis compañeras de la comisión organizadora, dar inicio a la actividad y acompañarles durante este primer bloque. El porqué de esta jornada. Cada año, los 26 de septiembre, recordamos con orgullo el por qué elegimos la profesión de Relaciones Públicas y cómo, con las herramientas de esta disciplina, hemos incidido en el bienestar de organizaciones, comunidades y personas en diferentes ámbitos fuera y dentro de nuestros países. Y es que las relaciones públicas son una rama de la comunicación de amplio espectro. Investigamos, planificamos, implementamos, controlamos, evaluamos los procesos de comunicación de forma estratégica y en diferentes espacios sociales y organizacionales. Tanta variedad de espacios ha hecho crecer la profesión, creando nichos de especialización y asociaciones sinérgicas con otras disciplinas y quehaceres. Para celebrar la profesión este año nos hemos unido 3 organizaciones: Comunidad de Empresas de Comunicación, la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Latina y la carrera de Relaciones Públicas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Y nos hemos unido porque sabemos la importancia de intercambiar experiencias para seguir creciendo y para abordar la reflexión sobre algunos de los desafíos que hemos vivido y seguimos viviendo con esta crisis sanitaria. Aprovechamos este espacio para dar las gracias a las organizaciones mencionadas y a sus representantes por el apoyo para que esta actividad fuera posible. Nos acompañan en este momento el señor José Luis Arce Sanabria, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, la señora Laila Poveda, vicepresidenta de Comunidad, Empresas de Comunicación de Costa Rica, y la señora Dulce Rodríguez Rodríguez, coordinadora académica de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Latina. También es importante reconocer el aporte y la sinergia de la comisión organizadora de esta jornada, y puedo dar fe de ello. Trabajar con todas mis compañeras fue un placer. Estuvieron en esta comisión Dulce Rodríguez y Melissa Góngora de la Universidad Latina, Laila Poveda, Amelia Solera, Cristina San Román y Joana Lacayo por Comunidad, Empresas de Comunicación, Marilyn Agüero del Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR y Emily Crick y mi persona por la Universidad de Costa Rica. A continuación, y para empezar de una vez con las actividades, vamos a dar paso a nuestra conferencia inaugural titulada Tensiones y desafíos en la formación y la práctica de las relaciones públicas entre Europa y América Latina, que estará a cargo del doctor Alejandro Álvarez Nobel, profesor investigador en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, en España.
Alejandro es director del Monitor Latinoamericano sobre Comunicación de UPRERA, es vicepresidente del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Argentina y es integrante de la comisión directiva de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Campañas Electorales y Comunicación Política, entre muchas otras experiencias y producciones académicas que Alejandro tiene en su currículum. Alejandro, te doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para participar inaugurando con tu conferencia esta jornada. El espacio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, un verdadero placer. Qué emoción poder estar festejando este día tan especial con una comunidad académica y profesional y sobre todo con personas y amigos, verdaderos amigos como son los colegas de Costa Rica. Felicito por esta iniciativa, por estas jornadas, por esta comunidad de empresas vinculadas al campo de la comunicación estratégica y sobre todo por la sinergia, ¿no? Por esta necesidad de juntarse, de unirse, de colaborar, de co-crear, porque sin duda eso es lo que va a ser grande y lo que hace grande a nuestra profesión y a nuestro campo de disciplina. Así que bueno, para mí es un placer compartir con ustedes desde aquí, desde Málaga, desde España, aunque para los que no me conocen sentirán que de andaluz poco, tengo una mezcla más canario que andaluz porque soy argentino, pero tampoco soy de Buenos Aires, así que soy del interior de la Argentina, así que es una cosa un poco rara, ¿sí? Bueno, yo no sé si creo que se puede ver la presentación. He preparado así algunas cuestiones como para compartir. La verdad que el nombre de la conferencia era como muy desafiante, valga la redundancia. Lo es la convocatoria en sí a estas jornadas, estos 2 días y un programa realmente exquisito que han propuesto para pensar, ¿no? Escenarios, para pensar desafíos. A mí hay una palabra que últimamente me resuena mucho, entre otras tantas, que es la palabra dilema, ¿no? Porque de alguna manera el desafío tiene, si se quiere, alguna dosis de romanticismo, ¿no? Está más cerca del deseo, del deber ser, ¿no? En cambio, el dilema, sobre todo a quienes estamos en gestión de comunicación, a quienes enseñamos en relaciones públicas, a quienes investigamos sobre estos temas, la idea del dilema nos plantea una cuestión más situacional, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que encarar estas transformaciones, cómo tenemos que pensar y diseñar esos escenarios, ¿no? Y bueno, cuando me convocaban desde la comunidad, la idea era también poder hacer un poco una reflexión desde mi experiencia, mi visión en América Latina, en contraste con un poco la realidad que se vive aquí en Europa, ¿sí? Yo voy a cambiar a la presentación. La idea es, yo voy a hacer alguna introducción, esa es otra cuestión, cuando uno lo invitan a hablar de estas cosas, dice, bueno, voy a hablar 15 minutos y contar algunas cuestiones, claro. La verdad que luego me puse a ver el programa y digo, uy, ¿cómo les cuento? 45 minutos tenemos para compartir de esto, que yo, por supuesto, fascinado. Así que intentaré dar algunas pistas, pero creo que lo más interesante y lo más rico es que podamos luego tener una charla con Margot como moderadora y que cada uno de ustedes también pueda hacer esto a través de los múltiples canales y dispositivos que están activados en las jornadas. Sus preguntas, sus comentarios, así podemos hacer esto lo más dialógico posible, ¿sí? Como les decía, bueno, esto un poco, claro, cuando en el contexto actual a uno se le plantea la necesidad de hablar de estas cuestiones, queda un poco como Shrek, ¿no? Es decir, bueno, la realidad es que estamos viviendo un momento de mucha transición, de mucho cambio, digamos, por todos los ámbitos y por todas las cuestiones de la vida política, social, económica, personal, que claro, resulta un tanto difícil, quizás comparativamente antes, ¿no? Porque era muy común que a determinadas alturas del año o en determinados foros habláramos de tendencias, fundamentalmente a partir de estudios como el Latin American Communication Monitor, que ya les voy a compartir algunas de las conclusiones, en las que uno, bueno, podía pensar eso, ¿no? Algunas tendencias, oportunidades, dónde estábamos mejor, dónde estábamos peor, cuáles eran un poco
los puntos o hacia dónde debíamos caminar, qué aspectos debíamos prestarle más atención, cuáles otros podíamos dejar de lado, ¿no? Pero la realidad es que en los últimos 2 años y a partir del COVID y de todo lo que hemos vivido, sin que esto necesariamente sea un atraco, se hace como complejo, ¿no? Entonces, la invitación es más bien a pensar como comunidad, como profesionales, desde cada uno de nuestros ámbitos, desde cada una de nuestras realidades, algunas preguntas que sin duda nos atraviesan y que en el caso de las relaciones públicas a nivel iberoamericano, también, al menos desde mi punto de vista, y creo que coincidimos, requieren ya un grado de madurez y de adultez, ¿no? Por suerte o gracias al trabajo de muchos profesionales, de muchos académicos, de muchas instituciones también, universidades, cámaras, colegios, nuestra profesión, nuestro campo de estudio no deja de crecer, no deja de madurar y vuelve a recuperar, también desde mi punto de vista, esa impronta, ese peso, esa fuerza que siempre tuvo la escuela iberoamericana de relaciones públicas y que dio espacio a la Confiar y al día que estamos de alguna manera conmemorando, ¿no? En medio de la pandemia perdimos a mucha gente, muchos seres queridos, muchos amigos, muchos conocidos y también muchos pensadores, ¿no? Algunos han llamado más la atención, otros quizás han pasado desapercibidos. A mí uno que realmente sentí mucho la pérdida, en lo personal también, porque es para mí un referente y ha sido un pensador muy inspirador, es Humberto Maturana, este pedagogo, y en realidad es biólogo, ¿no? Devenido un pedagogo chileno, uno reconocido por la comunidad como uno de los principales pensadores de nuestra tierra. Él tiene un texto en este libro, un pequeño capitulito, que yo me topé con él por accidente, que se llama La plegaria del estudiante, ¿no? Y a mí me gusta siempre volver a sacarlo porque es un libro que casi llevo conmigo como mi libreta. Y este poema, sobre todo lo utilizo al comienzo de clases o cuando uno de alguna manera lo convocan en calidad de experto, ¿no? Que no sé, a mí me genera como mucho miedo, mucha ansiedad, ¿no? Y dice algo así, dice, ¿por qué me impones lo que sabes si quiero yo aprender lo desconocido y ser fuente de mi propio descubrimiento, ¿no? El mundo de la verdad es mi tragedia, tu sabiduría mi negación, tu conquista mi ausencia, tu hacer mi destrucción. La verdad seca mi boca, apaga mi pensamiento y niega mi poesía. Me hace antes de ser. Y de alguna manera, eh, si se quiere, la intención de este espacio y sin duda creo que la motivación de realizar estas jornadas en estas fechas tan especial tiene que ver con esto, ¿no? Con en qué medida podemos anteponer el ser antes del hacer, ¿no? Y que eso signifique un rasgo constitutivo, en este caso, de nuestro campo disciplinar, de nuestra profesión, de nuestro rol, de nuestro propósito también a nivel organizacional, por encima de quizás las prácticas, las buenas prácticas, las malas prácticas, las tendencias, lo que otros hacen en otros puntos del continente, ¿no? Creo que, no sé si les pasa, pero al menos hay muchos coincidimos que estos tiempos de pandemia en los que de alguna manera se frenaron muchas cosas, ¿no? En el sentido literal de la palabra, también nos ha hecho reconectar, o al menos nos ha interpelado con una reconexión a esa esencia del ser. Y yo aquí encuentro una gran oportunidad no solamente para el ámbito académico, para el rol que tienen los comunicadores en las organizaciones, sino fundamentalmente a nosotros que estamos llamados a gestionar las relaciones humanas, básicamente, ¿no? Porque a veces nos olvidamos que detrás de todo hay personas con ideales, con propósitos, con sentidos y sobre eso hay que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustan mucho los faros, es una de las construcciones, de mis construcciones preferidas. Este es muy bonito, se los recomiendo, es la bahía de La Coruña, en el norte de España. Allá se puede ver la Torre del Hércules. Y bueno, de alguna manera para compartir este rato juntos,
yo traigo algunas luces, ¿no? O intento poner algunas luces. Pero para mí es una búsqueda. Y si me permiten, lo voy a hacer a lo largo de toda la presentación, es ser confidente, creo que estamos en confianza. Eso a mí es lo que me transmite la idea de una comunidad, ¿no? Compartir cosas en común, poner cosas en común. En realidad parte de esas luces o parte de esas búsquedas tiene que ver, por ejemplo, en mi caso yo he vuelto mucho a la esencia de las teorías de la comunicación. Yo actualmente estoy afincado en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, una universidad y una facultad en el cual las relaciones públicas ha crecido muchísimo en los últimos años, ha sido muy trascendental el aporte, no solo a nivel formativo, sino a nivel divulgativo. En la Universidad de Málaga se llevan productos como la Revista Internacional de Relaciones Públicas, que mucho está contribuyendo en los últimos años. El director del departamento ha sido el primer catedrático en España en Relaciones Públicas, el profesor Antonio Castillo, y ha liderado programas de doctorado, máster, y bueno, por ejemplo, preside la Asociación Española de Investigación en Relaciones Públicas, ¿no? Entonces es realmente un espacio. Yo sé que por modestia no nos gusta hablar de la Escuela Malagueña de Relaciones Públicas, pero hay algo de eso, ¿no? Y eso también es una gran responsabilidad. Pensar y plantear preguntas, problemas, dilemas desde este lugar, desde estas latitudes, sin duda es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, en mi caso, en el último año, y por suerte he tenido la oportunidad, es eso, ¿no? De diversificarme. Por ejemplo, me ha tocado impartir docencia en la carrera de filosofía, ¿no? En teoría de la comunicación, intentar releer muchas de las perspectivas, de las tradiciones de investigación y buscar entender algunas cuestiones, ¿no? También he tenido posibilidad de acercarme a ciencias de la salud, dando un curso en particular de comunicación y salud, y pensar un poco también nuestro rol más ligado a la realidad, a la cotidianeidad, ¿no? He recuperado también en estos años algunas otras investigaciones que realicé tiempo atrás, como tiene que ver con la comunicación positiva, la felicidad, el bienestar, también en esta interpelación a los sentidos, a las personas, a nuestra razón de ser, ¿no? Y mucha lectura, mucho para leer, mucho para revisar, mucho para releer, ¿no? Entonces, pensar en los desafíos, pensar en los escenarios, también tiene que ver un poco con estas pequeñas luces que intento prender, que intento iluminar y que voy a compartir con ustedes. Y no son, créanme, respuestas o certezas, sino que son más bien preguntas e interrogantes para abrir el diálogo, ¿no? Por supuesto, voy a hacer una mención especial a dos de los capítulos, el que me toca liderar en particular, que es el Monitor Latinoamericano de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas en su cuarta edición, una iniciativa que conjuntamente con los capítulos de Asia-Pacífico, de Norteamérica y el capítulo europeo, conforman el Global Communication Monitor que promueve EUPRERA, ¿no? Ahí tenemos al profesor Angar Serfas, que lidera el Global Communication y el European en particular, y la profesora, la doctora Ángeles Moreno, que también me pidió que se disculpara porque le llegaron su cordial invitación para estas jornadas, pero por problemas de agenda no pudo participar. Ella es la primera mujer latina en presidir la más prestigiosa institución de investigación y educación a nivel europeo de relaciones públicas, y es una colega también investigadora y promotora tanto del European como el Latin, ¿no? Entonces, yo voy a compartir algunas ideas, algunos datos que arrojan estos estudios. Por supuesto que Costa Rica, sus universidades, sus investigadores han sido fundamentales en el capítulo latinoamericano de los monitores de comunicación, y sin duda no puedo dejar de agradecer no solo la participación de todos aquellos que han contestado la encuesta, que han sido activamente protagonistas del estudio, sino también a las universidades,
la universidad, en el caso de Latina de Costa Rica, que también es auspiciante y nos posibilita llevar adelante la investigación y el trabajo que hacen, ¿no? También algunas reflexiones vinculadas a dos proyectos que me ha tocado participar, uno en Argentina, en el marco de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene que ver con procesos de formación o la transformación en los procesos de formación de comunicación digital en ámbitos institucionales, y un proyecto que también promueve EUPRERA a nivel mundial, que es el COMCOVID, que ha sido un monitoreo sobre la gestión de comunicación de la crisis del COVID en estos años, ¿no? Se cruzan, digamos, estos datos con estas experiencias de investigación y también de alguna manera condenso muchas de las cosas que les voy a compartir o que les estoy compartiendo ya en un texto que se acaba de publicar, que después les dejaré a disposición, una nota divulgativa del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Argentina, que hace un par de semanas dejé de vicepresidir, estuve durante casi 2 años como vicepresidente, y que se titula La metamorfosis de las relaciones públicas, ¿no? Y esa es un poco la idea de lo que quiero, la esencia de lo que quiero compartir, ¿no? Esta palabra metamorfosis, este concepto de metamorfosis, seguramente cuando lo menciono, les viene a la cabeza, les puede venir a la cabeza muchas ideas, ¿no? Algunos amantes de la literatura y en particular de este tipo de literaturas, bueno, le vendrá la clásica obra de Kafka de principio del siglo que consagró, ¿no? Y lo que ello implica como tal, ¿no? Yo recuerdo muy pequeño, bueno, en Argentina se llamaba el jardín de infante, ¿no? Que era el infantil. Jugábamos de alguna manera con los gusanos de seda y la transformación, la metamorfosis que vivían en su paso entre ser gusanos y luego transformarse en mariposa, ¿no? En este caso es una mariposa muy típica en Argentina, que es la monarca, que claro, era increíble que de un insecto no muy agradable surgiera una bella mariposa tan bonita, ¿no? Entiendo que además es una especie que está por todo el mundo, ¿no? A los que son más sofisticados, quizás, bueno, se le puede venir a la cabeza el primer principio de la termodinámica, ¿no? Esta cuestión más compleja de la física que tiene que ver con la energía, ¿no? Y con los procesos de transformación de la energía, o esta frase de quien se supone el padre de la química moderna, ¿no? Que también tiene que ver con la ley de la conservación de la materia, ¿no? En una reacción química la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Esto que también se ha popularizado como un precepto universal a nivel filosófico, ¿no? Y bueno, los más poéticos, los más románticos, los más bohemios, seguro que también se les viene a la cabeza tararear esta canción de Jorge Drexler, sobre todo se transforma, ¿no? Pero bueno, en definitiva la idea que hay por detrás y lo que quiero traer a colación tiene que ver con este libro que para mí fue fundante en esta búsqueda de cambiar, ¿no? Porque había como muchos, podríamos decir hashtags, ¿no? Pero muchos términos, muchas palabras que tenían que ver con la transformación, con el cambio, con la incertidumbre, con la turbulencia, con la volatilidad, ¿no? De lo que estábamos viviendo, con esta idea de crisis, con esta idea de riesgo, de adaptación. Y yo me topé con este libro, en realidad, Ulrich Beck, este sociólogo, filósofo y politólogo alemán que muere en el año 2015, se hace famoso por una obra anterior, que es La Sociedad del Riesgo, ¿no? Él de alguna manera empieza a alertar las transformaciones que se estaban viviendo en la modernidad, las perspectivas más negacionistas, más críticas que se estaba viendo, el poder de los medios de comunicación, ¿no? Y en esta obra, que en realidad se edita póstumo 2 años después,
la edita su mujer y su editor. En realidad trae a la colación algunos textos que tienen que ver con lo que él va a llamar una segunda ola de la modernidad y los cambios a nivel de la sostenibilidad, del rol del individuo, ¿no? La crisis de la globalización como tal, ¿no? Y hay una frase que es contundente cuando dice, bueno, el mundo está viviendo una metamorfosis, pero esa metamorfosis no es un cambio, no es una transformación más, es realmente el cambio radical, ¿no? Que vive una especie como la que mostrábamos anteriormente, ¿no? Y yo me atrevo a decir, y sobre todo acelerado por los procesos de relaciones públicas, y después de haber monitoreado en estos últimos 10 años lo que se está viviendo en la región a nivel profesional, a nivel de prácticas y a nivel también académica, que sin duda estamos viviendo una metamorfosis, ¿no? Una metamorfosis que no necesariamente implica que va a salir una mariposa con todo su esplendor y toda su belleza, ¿no? Pero sí con un proceso de cambio radical, ¿no? Y ese proceso de cambio radical proyecta también muchísimas oportunidades, ¿no? Fíjense, hace unos años atrás, 4 o 5 años atrás en Ecuador, nunca me voy a olvidar porque fue un 4 de febrero, es el día de mi cumpleaños, otra gran pérdida por estos días, por estos meses, que la de Jesús Martín Barbero. Él decía una frase cuando se le preguntaba, se le interpelaba sobre el rol de la universidad, ¿no? En este caso él hablaba de la universidad pública en general, pero yo creo que es extrapolable al sistema universitario, a quienes estamos haciendo ciencia, a quienes estamos educando y a quienes también ejercemos profesionalmente, ¿no? Y decía, América Latina tiene la obligación de transformar sus universidades, ¿no? Un cambio radical. Hay que dejar de ser universidades replicadoras, ensambladoras, hay que ser universidades inventoras. ¿Inventamos o nos inventan? Nosotros inventamos la sociedad en la que queremos vivir o nos la inventan, ¿no? Y yo me atrevo a hacer esta transposición, ¿no? Y decir, hoy quienes estamos en relaciones públicas, en comunicación estratégica, en América Latina tenemos que inventarnos, ¿no? O nos van a inventar, si no somos capaces de ser artífices, de ser protagonistas del tipo de relaciones públicas, del tipo de comunicación que queremos llevar adelante, nos las van a imponer. Sin duda que nos la van a imponer. Y no necesariamente eso puede implicar una mala intención, ¿no? Pero esa es una sinergia en la cual sin duda podemos caer, ¿no? Entonces, pensando un poco este estatus en el que estamos, ¿no? Para ver si podemos desafiarnos, si podemos asumir estos dilemas y construir esos escenarios, es que traemos a colación algunos datos del estudio. El estudio, tanto el capítulo del Latin American Communication Monitor en la edición 2021, que recién estamos empezando a presentar. De hecho, nos estamos anticipando a la presentación oficial que va a ser dentro de unas horas en el propio Congreso de Confiar, así que para mí, créanme, en exclusiva es un placer poder estar en estos momentos con ustedes. Vamos a ver algunos datos más interesantes y los vamos a comparar también con algunos datos a nivel europeo, ¿no? En esta idea de reflexionar también y de mirarnos en el otro, ¿no? Bueno, ustedes saben que el estudio cuenta con un destacado consejo asesor, ya tiene 4 ediciones bienales y estamos empezando ya a trabajar en la edición 22-23. Es un consorcio de universidades, en este caso han participado 26 universidades, contactos nacionales, investigadores y profesionales de 26 universidades, que son las que de alguna manera dinamizan el estudio para que se lleve adelante, nos contribuyen en la conformación del mismo y por supuesto generan instancias como esta que posibilitan el intercambio y el compartirlo, ¿no? Hace unas semanas el Public Relations Review en un paper digamos, se hacía mención a nuestro estudio y con mucha contundencia se lo enunciaba como el más representativo estudio sobre la percepción
y las tendencias de la profesión en la región, ¿no? Allí está el equipo en pleno y los autores en particular y quienes hacen posible este estudio en esta edición. Un poco ha sido, en este caso, a pesar de haberlo construido durante la pandemia, hemos batido récord de participación. Han participado 1.683 profesionales en activo, ¿no? Esto es un dato trascendental porque es un estudio no que trabaja con una muestra amplia y abierta, sino que particularmente buscamos profesionales que están ejerciendo la comunicación estratégica, las relaciones públicas, la comunicación institucional u organizacional en la región, ¿no? Y ahí podemos ver la composición. También han participado 20 países. Por primera vez tenemos datos de países como Paraguay, que no habíamos tenido datos hasta entonces. Tenemos datos de Cuba, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Puerto Rico, ¿no? Y por supuesto, son un conjunto de 10 mercados más representativos, que son los que han logrado la mayor cantidad de respuestas y que de alguna manera son palanca a nivel profesional en la región, y Costa Rica está entre ellos, ¿no? El diseño de la investigación es muy importante. Es un diseño que hacemos colectivamente, conjuntamente con los otros capítulos del Global Communication, y esto hace que la muestra sea comparativa, que los resultados sean comparativos y que estén avalados por más de un centenar de referencias académicas de reconocido prestigio de última publicación, ¿no? Básicamente analizamos 3 ámbitos de la actividad, las que tiene que ver con las personas, con las organizaciones y con los departamentos de comunicación, y trabajamos sobre la situación, una descripción densa de la situación que se vive a nivel profesional, a nivel organizacional y a nivel departamental, y también una percepción en términos de escenarios o quizás de causas y efectos o de justificaciones ante determinadas situaciones, ¿no? Los datos más significativos, por así decirlo, insisto, tienen a disposición toda la serie, tanto del European como del Latin, como también a nivel de Asia-Pacífico como de Norteamérica. Se pueden descargar gratuitamente los estudios y ustedes los pueden consultar y profundizar en detalle, ¿no? Yo he señalado algunas cuestiones que tienen que ver con los datos que vamos construyendo a lo largo de estos casi 10 años y que nos permite ver también un poco esa metamorfosis, esa transformación, ese cambio radical que nuestra profesión está viviendo, y que también lo podemos ver a nivel comparativo, porque algunas de estas transformaciones se dan también a nivel mundial, ¿no? Otro aspecto importante de este estudio es que nos ha permitido visibilizar la realidad, la forma de ver, la forma de pensar, la forma de denominar. Ese es un gran debate también que tenemos a nivel de investigación, de muchas de nuestros ámbitos, de nuestras perspectivas, de nuestras actividades, de nuestros medios, en fin. Un conjunto de aspectos que tienen que ver con nuestro campo de estudio, con nuestro campo profesional, que en este tipo de instancias se ponen a debate, se ponen en común, ¿no? El primer dato significativo es que a nivel de género, las mujeres se están consolidando, digamos, a nivel profesional, sobre todo en la alta dirección en América Latina, ¿sí? También vemos que una generación que de media tiene entre 38 y 39 años es la que por lo general está protagonizando la gestión de comunicación en nuestra región, ¿no? Nuestro estudio tiene la particularidad que nos permite mapear, generar una radiografía, no solamente de quien ejerce a nivel operativo o a nivel táctico, sino también a quien ejerce a nivel de dirección, a nivel estratégico, a nivel político, ¿no? Ya ven que casi un 26,7%, que es un dato que además va en crecimiento, da cuenta un poco de la jerarquía que estamos teniendo a nivel profesional, ¿no? Otro dato significativo es
y que sin duda es un rasgo de esta metamorfosis, es los ámbitos en los cuales nuestra profesión está creciendo, ¿no? Tradicionalmente hemos estado en la empresa privada, mucha de la herencia que tenemos, sobre todo de la escuela norteamericana o de la escuela anglosajona, tiene que ver por grandes empresas, proveedoras de servicios que se iban privatizando o iban desembarcando en nuestros países, en nuestra región, y que iban marcando la impronta, ¿no? Bueno, eso va mutando en los últimos años y espacios como las organizaciones estatales, el sector público, las organizaciones políticas, las organizaciones de la sociedad civil, cada vez más se jerarquizan, cada vez más crece como terreno, y cada vez más también crece su alineamiento en términos de excelencia, ¿no? Que es un modelo que trabajamos en el estudio. También crece muchísimo la profesionalización a nivel de agencias y como consultores de freelance, ¿no? Es un campo en el cual la función asesora se legitima, gana mercado y gana posicionamiento también en la región, ¿no? Hay dos datos que por supuesto, para mí, uno a nivel académico es muy esperanzador, y es que casi el 95%, perdón, casi el 98% de los profesionales en la región ya cuentan con al menos un grado académico, un grado universitario en su haber, ¿no? Y casi un 43,4 de cada 10 tiene ya un posgrado, e incluso una buena proporción empieza a tener nivel de doctorado, ¿no? Esto significa que ese nivel o ese grado de, digamos, sin menospreciarlo, ni mucho menos, ¿no? Porque ha sido fundante de nuestra profesión, pero quizás esa formación inicial, terciaria, o ese expertise más de tipo como oficio, digamos, empieza a dar lugar a profesionales que responden a un trayecto formativo, una currícula, un plan de estudio brindado en alguna de nuestras universidades, ¿no? Y otro dato que también es muy significativo, y lo vamos a ver en comparación con Europa, hay una gran diferencia, es que nuestro nivel de asociatividad, sobre todo a nivel nacional, o sea, la pertenencia a asociaciones profesionales con todo lo que ello implica, como la propia comunidad de empresas que ustedes están liderando y que hoy nos convoca, también es muy significativo, ¿no? Eso sin duda es una potencia en este proceso de metamorfosis muy importante para tener en cuenta, ¿no? Bueno, ahí también podemos ver que gran parte de la muestra tiene por lo menos más de 10 años de experiencia, casi el 55%, lo cual también nos da la pauta que a nivel de percepción hay un grado de madurez y de expertise muy trascendental al momento de dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Si se fijan a nivel europeo, en este caso la encuesta europea se hace anual, no es como la encuesta en los otros capítulos, entonces corresponde compararnos con el estudio del 2020, ¿no? En este caso ahí pueden ver que bueno, las posiciones de consultores o miembros de equipo son mayores a las de líderes de equipo, aquí está un poco más repartida. Fíjense que la proporcionalidad de empresas del tercer sector y del sector gubernamental está mucho más equilibrado también en Europa. Tengamos en cuenta que la macroestructura pública europea, incluyendo complejos sistemas públicos, como por ejemplo el caso de España, que tiene por lo menos 5 niveles, o las propias estructuras regionales, como la de la Unión Europea, hacen que la función de comunicación en este sector esté mucho más desarrollado, ¿no? Pero también es interesante el amplio nivel a nivel de consultoría, ¿no? También podemos ver que el alineamiento de la función de comunicación en términos de excelencia es mucho mayor, o sea, tenemos un nivel de calidad en Europa bastante más pronunciado y tenemos profesionales con más de 10 años de experiencia en puestos, también en una proporción un tanto mayor. A nivel de techo de cristal y de participación de las mujeres, yo no sé si se ve el cursor, me parece que no, pero si ven arriba la primera tabla,
está un poquito más reducido, ¿sí? Aquí el techo, la cuestión de género en Europa vuelve a cobrar relevancia lamentablemente, y sobre todo en nuestro campo. Por suerte hay grandes investigadores que están poniendo esto en la escena, en la agenda, y es un tema que hay que trabajar. Fíjense que la media de edad de los profesionales es un tanto mayor también. Nosotros tenemos profesionales más jóvenes. Los profesionales con grado de doctor duplican. Es un número que podría ser mucho mayor. Esto también tiene que ver con un gran esfuerzo que han hecho los profesionales en América Latina, sobre todo vinculado al campo académico, para formarse, muchos de ellos fuera de nuestros programas, y luego volver y estructurar ofertas de posgrado, tanto de grado como de posgrado, ¿no? El nivel de no formación es casi similar, y el nivel de posgrado a nivel de máster es un poco más elevado, ¿no? Aquí está quizás el dato más significativo en cuanto a la vinculación, digamos, a asociaciones nacionales, en este caso de PR en particular, que es un tanto menor a lo que a lo que está pasando en América Latina, pero ya ven que más o menos están en la misma línea, ¿no? Otro aspecto interesante del estudio tiene que ver con, bueno, la situación del COVID, ¿no? Hay un capítulo especial en el capítulo de América Latina, no en el caso de Europa, porque fue posterior. El estudio 2000 fue anterior y el 2021 fue posterior, ¿no? Entonces, no alcanzaron a incorporar, pero en nuestro caso sí que lo incorporamos. Y aquí el dato más significativo tiene que ver en dos medidas, ¿no? Primero, bueno, la confirmación de la afectación en un alto porcentaje, y casi el 80% lo manifestó así, de la pandemia en nuestra actividad. Pero fundamentalmente, un dato muy significativo es cuál fue nuestro rol en esos comités de crisis, ¿sí? Y cuán preparados estábamos, ¿no? A nivel de planes de crisis. Y aquí hay dos datos muy significativos, sobre todo a nivel estatal, que es el sector o las instituciones que han tenido que protagonizar la lucha contra la pandemia en gran medida, ¿no? Y es que en su mayoría la participación en comité de crisis era simplemente a nivel de apoyo o ante un requerimiento puntual, ¿sí? En un 51%, o sea, los comunicadores no hemos estado, 1 de cada 2 comunicadores en América Latina del sector público no formábamos parte permanente de los comités de crisis. Y el segundo es que el 37%, no es un dato que esté aquí, pero que se los presento yo, el 37% de los comunicadores o relacionistas públicos del ámbito del sector público, del sector estatal, no tenían un plan de crisis cuando se desató la pandemia, ¿no? Eso y otros datos que tienen que ver con la pandemia son muy interesantes para pensar también los desafíos que se vienen, ¿no? Otro de los capítulos tiene que ver con los retos y los recursos éticos con los que nos enfrentamos, ¿sí? Aquí un dato significativo es que 3 de cada 5 profesionales se han enfrentado o están preocupados ante el dilema ético que genera el uso de procesos de automatización, big data, incorporaciones de inteligencia artificial o generación de respuestas y medición de seguidores en redes sociales o en comunicación digital, ¿no? Fíjense que son los principales temas que tienen que ver con los retos éticos, han estado asociados a este ámbito de la comunicación digital y de la toma de decisiones o la incorporación de herramientas a nivel digital, ¿no? Aquí lo podemos ver a nivel comparativo de países. Les he traído el dato de Costa Rica, en el cual está dentro de los países, de los 5 países en los que nunca, digamos, en los que no ha habido desafíos éticos en cuanto a comunicación a los que ellos se han tenido que enfrentar, ¿no? O sea, es como que está más moderada esta situación, ¿no? Y esto tiene que ver también con un dato que se repite en Europa, que está aquí, que es que los marcos desde donde asumimos como recurso las prácticas de tipo ética están más asociados a nuestros valores y principios personales, ¿sí? Que a las propias prácticas asociativas o profesionales, como puedan ser
o los propios códigos de ética, ¿no? O sea, predominan tanto en Europa como en América Latina nuestros propios marcos valorativos y de principios frente a los desafíos éticos que los protocolos, principios, reglamentos o incluso guías éticas que puedan tener nuestras propias asociaciones, nuestras propias empresas, ¿no? Aquí también hay un aspecto muy interesante para desarrollar, porque también tiene que ver con esta búsqueda de la integridad, del bienestar por parte de las personas, por parte del propósito, en esta tendencia que tenemos ahora de trabajar respecto del propósito organizacional, ¿sí? Bueno, yo creo que venimos bien, sí, ¿no? De tiempo. Seguimos avanzando con algunos datos más significativos. En este caso, el capítulo de ciberseguridad y de comunicación fue otro de los aspectos. Aquí fue muy curioso, ¿no? Porque cuando planteábamos el tema, hacemos por lo general una reunión al año, perdón, con todo el equipo del Global, o sea, con los responsables de cada capítulo y delineamos y diseñamos un poco la herramienta, el instrumento y debatimos sobre aquellos aspectos que pueden ser relevantes a la profesión para ir estudiando, ¿no? Y recuerdo que cuando planteamos el tema de ciberseguridad nos parecía un tema muy lejano, nos parecía un tema en el que íbamos a encontrar muy poco para analizar, para decir, para compartir, ¿no? Nunca nos imaginamos que en el contexto de pandemia se iba a volver casi un driver, una cotidianeidad en nuestra práctica profesional, ¿no? Entonces, bueno, cuando analizamos los resultados a nivel latinoamericano, aquí también vemos un poco algo que tiene relación con lo que comentábamos al principio sobre el COVID, ¿no? Que es que en el caso de ciberseguridad se nos convoca más para manejar el problema, o sea, cuando el problema ya ha surgido, ¿sí? Y entonces tenemos que hacer, valga la metáfora, un poco de bomberas, de bomberos, ¿sí? Trabajando en la gestión de crisis, que puede ser interna o externa, cuando hay un ciberataque, cuando se cae la página web, se nos roban datos, hay un problema de confidencialidad, etcétera, etcétera. O en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la ciberseguridad a nivel de comunicación interna, ¿no? Cuando se incorpora un nuevo colaborador, todo lo que tiene que ver con los documentos y las firmas de la confidencialidad, las altas a nivel de claves, etcétera, etcétera, las patentes, los resguardos, las políticas de privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, muy poca es nuestra participación a nivel de educación, de desarrollo de directrices, de protocolos, de políticas o de implementación de sistemas de tecnología que tengan que ver con políticas de ciberseguridad. Esto, ya luego vuelvo para atrás, fíjense, cuando lo comparamos con Europa, ¿sí? Los porcentajes son bastante similares, ¿no? O sea, el perfil tanto del profesional a nivel europeo como el profesional a nivel latinoamericano está más asociado a una respuesta que a una dimensión más de tipo preventiva, ¿no? Bueno, pero también preguntamos si se estaba debatiendo sobre esto y cuán importante era, ¿no? Y aquí hay una buena noticia porque en Costa Rica es uno de los países, y me consta, en los que la ciberseguridad es un tema muy, muy debatido, conjuntamente con países como Puerto Rico, como Colombia, como Perú, como no sale aquí, pero República Dominicana, por ejemplo, ¿no? De hecho, en el caso de Costa Rica es donde casi se lidera esta discusión, ¿no? Y eso también habla de un grado de madurez y un grado de avance a nivel profesional, sobre todo devenido con pasos previos o con estadios previos que analizamos en otros estudios y que nosotros ya habíamos visto que tenía que ver con esto de la incorporación de herramientas de Big Data, de automatización, de grandes volúmenes de información e inteligencia artificial o de la construcción de sistemas de información para la toma de decisión, ¿no? Otro de los datos significativos, en este caso a nivel europeo, fíjense que 1 de cada 2 profesionales en Europa, en el que podríamos decir que ya existe un cierto grado de avance en estos aspectos. Sin embargo, desde la percepción de la comunicación,
1 de cada 2 profesionales ha sido víctima de un ataque, e incluso casi 3 de 10 más de una vez, ¿no? Sin embargo, y en este caso este es un dato previo a la pandemia, con lo cual podríamos decir que a partir de la pandemia y toda la cuestión de la fake news, etcétera, etcétera, este dato se puede haber acrecentado, ¿sí? Otro de los aspectos significativos que arroja el estudio y que de alguna manera dan cuenta de esta metamorfosis de la que estamos tratando de charlar, de compartir, de poner al debate en la profesión, en el campo de estudio a nivel y en la formación a nivel de América Latina, tiene que ver con la equidad, con la igualdad y con la igualdad de género, ¿no? En este caso también es muy significativo porque cuando analizamos las razones del llamado techo de cristal, esa metáfora que de alguna manera refleja la imposibilidad en la que se ven muchas mujeres por ejemplo, asumir cargos de liderazgo o de responsabilidad a nivel profesional, tiene que ver tanto en América Latina como en Europa con la flexibilidad con la que se asume en muchos casos la llamada conciliación familiar, que además esto en contexto de COVID, en contexto de pandemia, se ha acrecentado. También por la poca claridad, casi en un 60% de las políticas de promoción, ¿no? En las que haya realmente un énfasis positivo en cuestiones de equidad de género, ¿no? Que, por ejemplo, tengan en cuenta esta conciliación y que eso no significa una desventaja, ¿no? Y porque a veces se carecen de redes o programas específicos que promuevan y sobre todo que faciliten estos dos elementos anteriores, ¿no? Entre otras cuestiones. Si lo vemos a nivel europeo, los datos son significativos, ¿no? También un 61% y un 60%. Es verdad que la flexibilidad está un poco más moderada a nivel europeo y en el caso de América Latina está un poco mucho más marcado, ¿no? Si lo vemos a nivel comparativo, las barras en rojo indican si las directivas, la directiva más alta en mi departamento de comunicación o en mi agencia es una mujer o si es un hombre, o sea, cuál es el rol que tienen las mujeres. En el caso de Costa Rica nos encontramos casi con un número, una igualdad, digamos, vamos a decir un número, una misma cantidad tanto de hombres como de mujeres, pero sí que podemos ver mercados como Puerto Rico o como Panamá en el que ese techo de cristal está como más debilitado, ¿sí? O el propio Brasil, u otros países como en este caso Argentina o el propio Perú, en el que ese techo está más marcado, ¿no? Al menos en nuestro campo de comunicación y a partir de los estudios. Aquí tenemos un poco esa misma idea de techo, no ha abierto comparativamente por países, pero podemos ver que en Europa el liderazgo de mujeres es un poco mayor, apenas unas décimas mayor que los hombres, ¿sí? Sin embargo, la participación la participación en la composición de los departamentos sí que está muy marcado respecto de la relación hombre-mujer, ¿no? O sea, son más las mujeres que los hombres que forman parte o que trabajan en ámbitos de comunicación, ¿no? Otro de los puntos importantes que trabajamos y que venimos monitoreando durante todas estas ediciones bienales son los temas estratégicos, ¿no? Y aquí sí que encontramos diferencias significativas respecto de la agenda y de las prioridades que nos fijamos en América Latina, incluso de manera prospectiva, en este caso al 2023, con lo que está pasando en Europa, ¿no? Fíjense que nuestra gran preocupación, y además es un dato que se mantiene desde el 2016, es enfrentarnos a la evolución digital y a la web social en primera medida. Ese es nuestro gran tema estratégico. Incorporar, utilizar Big Data y algoritmos o procesos de automatización en la gestión.
y todo lo que tiene que ver con estrategias de creación y de nuevos modos de creación y distribución de contenidos, ¿no? La gestión de esas comunidades. Por supuesto, después podemos encontrar otros temas que también son trascendentales. Cuando lo comparamos a nivel europeo, también de cara al 2023, podemos ver que la preocupación en Europa está más vinculada a cuestiones de confianza, de sostener la confianza en los negocios. Aparece aquí fuertemente la cuestión de la responsabilidad social y fundamentalmente la sostenibilidad, cuestiones como la Agenda 2030, los ODS, etcétera, etcétera. Es un tema que está calando muchísimo a nivel europeo, a nivel corporativo, a nivel estatal, y sin duda encuentra su correlato a nivel de comunicación. Y en tercer medida ya sí que se aproxima un poco más a las preocupaciones que tenemos en América Latina, que tiene que ver con, en este caso, el manejo de grandes volúmenes de información, ¿no? La velocidad y el manejo de grandes volúmenes de información. Ya aproximándonos al final de los principales datos que arroja el estudio y que nos permite de alguna manera ir viendo los aspectos o los ámbitos de esta transformación, de este cambio radical que llamamos como metamorfosis, tiene que ver con las competencias, ¿no? En qué estamos formados, en qué nos sentimos formados. Fíjense que además, en otros datos que no he traído aquí, pero que son interesantes que consulten, estuvimos estudiando cuál era el rol que tenían instituciones intermedias, como pueden ser las asociaciones profesionales o la comunidad, en lo que tiene que ver con la formación continua, ¿no? O con la formación en tendencias o en aspectos más innovadores, ¿no? Pero yo sí que traigo el dato a colación respecto a cuáles son las competencias en las que sentimos, en las que le asignamos mayor importancia, pero aquellas en las que comparativamente son las que quizás menos tenemos desarrolladas o están menos desarrolladas, ¿no? Y por supuesto que coinciden con los temas en los que estamos más preocupados, ¿no? Que son las competencias tecnológicas y las competencias de datos. Pero casualmente, cuando esta evidencia, este resultado lo analizamos a nivel de género, podemos ver que las mujeres se sienten con mayores dificultades en competencias tecnológicas y en competencia de datos, y los hombres o los profesionales hombres se sienten con mayor competencia en estos ámbitos comparativamente con las mujeres, ¿no? Entonces aquí también podemos hacer un análisis, si se quiere, entre hacia dónde van las tendencias, cuáles son los temas estratégicos y cuáles son aquellas capacidades o competencias que hemos desarrollado que también se asocian a ese techo de cristal que imposibilita muchas veces posiciones de liderazgo o asumir funciones estratégicas en el ámbito de la comunicación, ¿no? Entonces podemos ir viendo cómo se van encadenando. Pero este no es un problema solamente a nivel latinoamericano, sino que aquí también podemos ver que las mujeres se sienten más fuertes también en las competencias de comunicación, en las competencias de gestión, pero más débiles en las competencias de negocio, en las competencias tecnológicas y en las competencias de datos comparativamente con los hombres. Y en general nos sentimos todos mucho más cómodos en las competencias comunicativas, lógicamente, en las competencias de gestión, que son en las que nos hemos enfocado y preocupado mucho, sobre todo a nivel formativo en los últimos años, y un poco menos en las que tiene que ver con el negocio, y ni que hablar a nivel tecnológico, a nivel de sistemas de información o grandes volúmenes de datos, ¿no? Ya para ir finalizando, los estudios también comparan, es un dato que nos cuesta mucho construir por las diferencias que tenemos a nivel macroeconómicos y también por las particularidades sociales, políticas y cambiarias incluso en nuestros países, pero bueno, sin duda que es un dato representativo cuando lo buscamos comparar, y es que casi el 75% de los profesionales de media anual están en un salario básico de menos de 30.000 euros. Cuando esto lo comparamos con Europa,
podemos ver que esa franja de 30.000, en este caso euros, que serían unos 28.000, 25.000 dólares, no llega, apenas llega al 13% en el año 2020, ¿no? Y que la franja entre los 30.000 y los 60.000 están dentro, entre unos casi el 21%, que en nuestro caso no llega al 14%, ¿no? Y también tenemos aquí el dato comparado a nivel de distintos países. Ahí podemos ver que Costa Rica no está entre los que tienen una masa salarial. O sea, si lo pudiésemos esto extrapolar a un nivel de jerarquización profesional en términos salariales, sin duda que hay mucho para hacer en este sentido, ¿no? Y sí que, por ejemplo, llama la atención la gran brecha, al igual que en Panamá, que hay entre los grandes cargos, ¿sí? O las grandes retribuciones, los grandes salarios y quizás la totalidad de los mismos, ¿no? Bien, y por último, los estudios a lo largo de estos años nos han permitido construir un modelo de excelencia, ¿sí? De departamentos de excelencia basado en dos ejes, un eje de influencia y un eje que tiene que ver con la influencia asesora y la influencia ejecutiva, y un eje de desempeño, o sea, de nivel de competitividad o de éxito de nuestra actividad, ¿no? Es un modelo que nos permite no solamente analizar y performar la tarea, el desempeño que se está llevando adelante a nivel profesional, sino que también es un modelo que nos permite construir y diseñar escenarios de mejora y de innovación a nivel profesional y a nivel técnico, ¿no? En este caso, existen, por supuesto, diferencias significativas según el grado según el tipo de organización. Las empresas que cotizan en bolsa son las que tienen mayormente características de tipo excelente, pero sí que es muy alentador, a pesar de que hay otros indicadores como el nivel de preparación ante crisis, que van enunciando que, por ejemplo, a nivel gubernamental, a nivel público, los niveles de excelencia año tras año van creciendo, ¿no? Y esto es un dato también significativo para confirmar esa metamorfosis de que nuestra profesión deja los lugares comunes que naturalmente ha tenido a nivel organizacional y se empieza a involucrar en otros sectores fuertemente y con mucho peso, ¿no? Bueno, tienen como les decía, el informe completo, tanto el Latin como del European, ¿sí? Y creo que nos quedan unos minutitos. Me gustaría traer a colación 2 o 3 ideas más a partir de los datos y de las preguntas o de los interrogantes que planteaba al principio, para después sí ya dar paso a un poco el diálogo y la presentación. Otro de las personas que perdimos durante la pandemia fue este genio del humor gráfico, Kino. Y él bueno, evidentemente esta viñeta no la hizo para el COVID, pero sí que es muy pertinente, porque además de una viñeta que tiene más de 30 años, y decía: veamos, Manolito, ¿qué es lo que has entendido hasta aquí, ¿no? ¿O qué es lo que no has entendido en realidad? Dice: de marzo hasta esta parte no he entendido nada, ¿no? Y claro, cuando uno echa la mirada atrás y se proyecta en dónde estábamos en el marzo pasado, hace casi un año y medio atrás, uno piensa, nunca se hubiese imaginado esto, ¿no? Y cuánto hemos ansiado volver a esta nueva normalidad, sin que esa nueva normalidad significa volver a cometer los mismos errores o no vivir esa transformación, ese cambio profundo al cual se apela, ¿no? Sin duda estamos ante un desafío muy grande, que es superar la pandemia, que en algunos casos va mejor y en otros todavía queda mucho por hacer.
Pero luego tenemos dos desafíos muy grandes por detrás, ¿no? Que tiene que ver con la recesión económica y el impacto que va a acrecentar o que está acrecentando la pandemia, no solamente a nivel económico, sino a nivel institucional y político. Y por supuesto el gran desafío que no se ha ido, que es el cambio climático, y que cada día nos sorprende más, ¿no? O nos deja en evidencia. Miren, hace unos meses participaba de una actividad en el marco de un cierre, de un ciclo, y una historiadora modernista aquí de la Universidad de Málaga traía a colación, digamos, que era, bueno, en ese caso le llamaban el directorio, ¿no? De enfermeros y artífices, que se usó en el año 1600 para la gran epidemia que hubo en España, ¿no? Y decía: 3 remedios tienen solo esta peste, sin la cual ni la medicina ni sus auxilios tienen fuerza, ni su ciencia ni su buen efecto podrán con ellos, ¿no? Básicamente decía, bueno, el oro, el fuego y el castigo, ¿no? Y decía, el oro, o sea, todos los recursos para no escatimar y no reparar en ningún gasto que haga falta, ¿no? El fuego, como esa idea de asepsia, que bueno, que tanto hemos vivido, ¿no? De esa necesidad de que haya, de que no haya contacto, de que haya distancia, de que solamente la higiene y el no contacto nos podía salvar o podía permitir superar esto. Y el castigo, ¿no? Frente a quien no cumplía, frente a quien no asumía en serio esta situación, ¿no? Con lo cual, salvando las diferencias y si vale la metáfora, en algunos casos hemos tenido que aplicar viejísimas respuestas, ¿sí? A problemas que se nos han vuelto recurrentes en nuestra propia historia, incluso hasta la propia mascarilla, ¿no? Esa idea del doctor Pico que se utilizó en su momento como vestimenta típica de ese momento, ¿no? Hay autores como el propio Edgar Morin, en el que uno podía apelar en estos tiempos y decir, bueno, evidentemente estamos ante situaciones complejas, requerimos echar la mirada a este tipo de reflexiones, pero que ellos mismos se han interpelado, ¿no? Yo sugiero este texto que Morin escribe durante la pandemia, ¿sí? En el que él vuelve a revisar su texto sobre el cambio de vía, y dice, bueno, cambiemos de vía, lecciones de la pandemia. Es un texto muy cortito en el que él mismo se pone en cuestión muchos de los postulados y de los aspectos que había planteado para entender la sociedad a nivel complejo, ¿no? Este autor a mí me gusta mucho, Walter Isaacson. Él en una entrevista hace unos meses en El País decía, el mundo contemporáneo lo van a definir 3 conceptos, ¿no? El átomo, el byte y el gen, ¿no? Y de alguna manera daba cuenta de las grandes agendas que están impactando y que están transformando nuestra sociedad, ¿no? En todos nuestros ámbitos. Entonces, la pregunta también es, ¿hasta qué punto nuestra profesión también está colando o esta metamorfosis también está pensando en estos grandes debates o en estas maneras de pensar lo que nos está pasando, ¿no? Sin duda que la irrupción en el Capitolio y todo lo que ha significado a nivel mediático, esa transmisión casi en tiempo real, esta nueva forma de relacionamiento, también ha puesto en duda instituciones y templos de esas instituciones, como el propio Capitolio de Estados Unidos, que imaginábamos que eran inmodificables, ¿no? Que eran impenetrables, ¿no? Entonces, esta secuencia de acontecimientos que vamos viviendo, que algunos pasan desapercibidos, digo, esto pasó hace unos meses, en ese enero fatídico, y creo que si en otro contexto sucedía, todavía estaríamos hablando de ello y ya es prácticamente un capítulo de la historia, ¿no? También estas circunstancias como la del Capitolio ponen en evidencia
la radicalización con la que muchas ideas, muchos pensamientos, muchas prácticas, sobre todo políticas, se están dando y están teniendo lugar, ¿no? Y que además están impactando, por supuesto, por ejemplo, nuestra dieta informativa, ¿no? En la manera en que alimentamos esos algoritmos y en la manera en la que nos vamos nutriendo y consumiendo información y formando una idea, una opinión, una crítica sobre lo que nos pasa y, por supuesto, las posibilidades de encontrar soluciones ante estas transformaciones, ¿no? Entonces, son condimentos, son aristas, son dilemas de estas transformaciones que estamos viviendo, no solamente a nivel profesional, sino fundamentalmente a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel educativo, y también a nivel de comunicación en nuestras organizaciones, ¿no? Fíjense el impacto que la sociedad de la ubicuidad, por ejemplo, ha tenido en el control, ¿no? Y esta idea de ubicuidad en el que cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, se puede relacionar, ¿no? Y cómo eso ha cambiado las lógicas de construcción de poder, la incidencia que tiene el control de las agendas, no solamente mediáticas, sino fundamentalmente las agendas públicas y las agendas políticas o las agendas institucionales, ¿no? La irrupción de movimientos como el 15M, la primavera árabe, el Me Too, etcétera, etcétera, o los viernes por el clima. Cómo son esas multitudes inteligentes las que adquieren características distintas y empiezan a incidir fuertemente en distintos ámbitos, ¿no? Por supuesto, agendas globales como la propia agenda de los ODS, que también empiezan a calar fuertemente en muchos casos porque no hay alternativa en el propósito de las organizaciones, empiezan a dar un marco para nuevos diseños institucionales y que también empiezan a impactar en la forma en la que comunicamos, ¿no? Ya no solamente tenemos que empezar a pensar en comunicar la sostenibilidad, las políticas de sostenibilidad de nuestras organizaciones, o lo que llamamos responsabilidad social corporativa o acciones de mecenazgo y patrocinio anteriormente, sino que empezamos a pensar en organizaciones de triple impacto con características y con ADN sostenible que requieren sin duda otros modos y otras formas de comunicación, ¿no? Bien, y ya para cerrar, también hace unos días, Carlos Scolari, saben que es este teórico de la comunicación, que es argentino, que vive en Barcelona desde hace muchos años, que ha trabajado temas como la ecología de los medios, las narrativas transmedia, las leyes de la interfaz, etcétera, etcétera. Ponía en discusión en redes con un post muy interesante, muy polémico, por cierto, una crítica muy constructiva, esta idea o este concepto o esta metáfora de la modernidad líquida que Bauman instauró hace ya unos años, ¿no? Y él decía, Carlos decía, bueno, es tiempo del adiós a la sociedad líquida y es una bienvenida a la sociedad gaseosa, ¿no? Esta idea de liquidez asociada a la modernidad tenía que ver con los flujos, con las dinámicas, con el movimiento, ¿no? Con la fluidez y con la instantaneidad con la que muchas veces se iban a dar cosas, ¿no? Lo que pasaba por un río pasaba y no iba a volver a pasar de la misma manera, ¿no? Sin embargo, desde la perspectiva de Carlos, y por supuesto que coincido, la sociedad también vive una metamorfosis, en este caso una metamorfosis en el estado con el que se puede enunciar esta metáfora, y ya pasamos a una sociedad gaseosa, ¿no? En la que la capacidad de ponerle límite, la capacidad de circunscribirlo, la capacidad de movimiento y de traslación es tan impredecible, es tan compleja como el propio aire, ¿no? Quizás esta metáfora nos termine de servir para pensar en esta metamorfosis en la cual entiendo
las relaciones públicas se ven como dilema, como desafío y como escenario, ¿no? Algunos pueden pensar que hay mucho para cambiar, que todo está mal o que muchas cosas están mal. Lo importante es ver quiénes realmente están dispuestos a asumir ese cambio, ¿no? Y yo celebro este tipo de iniciativas, celebro este tipo de espacios y agradezco nuevamente la oportunidad porque estoy convencido de que es el momento de ensayar nuevas formas de creación que tengan que ver con empatizar, con ponerse en el lugar, con idear y nuevos escenarios pero fundamentalmente con experimentar. Creo que la idea de la metamorfosis o la metáfora de la metamorfosis tiene que ver con un proceso de experimentación, de cambio, ¿no? Que puede incluso salir mal y al cual no le tenemos que tener, no le tenemos que tener miedo porque es parte de esa evolución, ¿no? Que implicará problematizar, que implicará profundizar aspectos de conocimiento, escucharnos, comprender y ponernos mano a la obra para transformar, ¿sí? Bueno, a mí la que más me enseña siempre es mi hija, con ya sus casi 5, 6 añitos. Y bueno, no podía cerrar este momento y esta charla con un hermoso recuerdo de ese lindo lugar que tienen, ese maravilloso lugar que es su Parque Nacional Tortuguero, con el que tuve la oportunidad de conocer con Pili en su momento. Y ya ven, la idea es que no me crean nada. No hay mejor metamorfosis que la que se experimenta, ¿no? Que la que realmente se puede palpar, sentir y vivir. Así, esa es un poco la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Creo que fue una conferencia donde tocaste muchos de los ámbitos que son retos, lo que decía sobre el dilema en las relaciones públicas. Nos quedan pocos minutos porque tenemos el otro bloque a las 10:30 de tendencias en relaciones públicas y herramientas tecnológicas. Por si alguna de las personas que nos están escuchando en las diversas transmisiones que estamos haciendo en redes sociales y quieren colocar su comentario, vamos a estar atentos o atentas o a preguntas. Voy a hacerte una a raíz de lo que estabas comentando, de tantos aspectos que tenemos que considerar, no solamente para formar futuros y futuras relacionistas públicas, sino la capacitación continua que tiene que existir en los profesionales que ya están en el mercado. ¿Cuáles considerarías vos que son las emergencias en incluir temas o aspectos dentro de las currículas o dentro de los programas de capacitación continua para relacionistas públicos? Pues los estudios lo enuncian y yo al menos mi punto de vista lo confirma. Sin duda tenemos que sumar muchísimas competencias, sobre todo teniendo en cuenta en el estatus en el que estamos, ¿no? Eso significa en qué ya estamos formando, en qué estamos formados, de qué hay ofertas de posgrado. Creo que el gran desafío tiene que ver con las competencias tecnológicas y con las competencias digitales, que es un ámbito que de alguna manera... Esto es como siempre, ¿no? Los números y mejor más lejos porque nos gusta más las letras, nosotros somos de letras, ¿no? Nos sentimos más cómodos ahí y entonces los de marketing rápidamente dijeron, a nosotros nos gustan los números y en muchos casos les ha ido mejor que a los de relaciones públicas, simplificando un poco, ¿no? la explicación. Con la tecnología nos ha pasado igual, ¿no? Yo he visto hasta grados, o sea, carreras de grado de community manager y yo me agarro la cabeza y digo, o sea, 5 años para hacer, sin desprestigiar esa tarea y esa función, pero cuando uno la pone en contexto de lo que implica la gestión de comunicación, es como, no sé, ser graduado en un proceso en sí mismo, que no dudo que es absolutamente trascendental, pero forma parte de algo mucho más complejo, de algo mucho más integral, ¿no? Entonces, creo que las competencias vinculadas a la tecnología y a los datos, y sobre todo, no es porque nos tengamos que volver informáticos, porque no significa eso, sino que tenemos que aprender a asumir los retos de la velocidad con la que la información y los cambios se están dando, ¿sí? Poder construir y gestionar sistemas de información y fundamentalmente poder interpretar esos sistemas, esa información para tomar decisiones y asesorar en la toma de decisiones. A mí hay un dato que para mí ha sido muy, muy triste, por así decirlo, que es que
y que además evidencia quizás muchos de los errores que hemos cometido durante la pandemia, que es cómo puede ser que los responsables de comunicación, en su gran mayoría en la región y sobre todo en el sector público, no formen parte de los departamentos de crisis. Simplemente se los llame cuando ya haya algo que comunicar o algo que resolver. Entonces, eso significa que no estamos aportando, digamos, podemos achacarle problemas a los politólogos, a los líderes políticos, etcétera, etcétera, a los sociólogos, a los administradores, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que hacer un mea culpa. A lo mejor no hemos desarrollado, puesto en valor competencias que nos permitan aportar información, aportar en esa toma de decisiones para gestionar de manera preventiva y de manera anticipada o estratégicamente la realidad, ¿no? Y si eso lo sacamos del contexto de la emergencia, de la crisis, significa poder administrar sistemas de información, en este caso las agendas mediáticas, políticas, institucionales, públicas, para poder incidir en los objetivos organizacionales, en el propósito, en la política organizacional que la define como tal y no simplemente ser unos meros reproductores de lo que ya está cocinado, valga también el término o la metáfora, o lo que ya viene decidido y que simplemente tomamos, procesamos y amplificamos en distintas técnicas, con distintas técnicas, plataformas o medios. Creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Gracias, Alejandro. Y la comunicación del riesgo, trataste un poco el tema con crisis climática, con todo lo que tenemos que ver con pandemia, pero ¿cómo hacemos para integrar relaciones públicas con comunicación del riesgo? Pues ahí yo por ahí escribí alguna vez en pandemia, yo titulaba un artículo que decía el fin del plan libro, ¿no? Yo creo que también, sobre todo los que han trabajado temas de planificación estratégica, creo que se ha puesto en evidente que los planes normativos de las planificaciones con perspectivas normativas más rígidas, más a largo plazo, nos han quedado absolutamente obsoletas, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién. Necesitamos también competencias y capacidades de gestión, de management, mucho más dinámicas, ¿no? Que nos permita asumir el riesgo como una constante, ¿sí? Y poder dar respuesta a eso sin que ello no implique estresarnos, sin que ello implique que estemos constantemente estresados, sin que ello implique dejarnos la vida, salir estrolados de la profesión porque no podemos asumir estas cuestiones, ¿no? Esto es como decir, esta va a ser la constante, estas van a ser las características, este va a ser el contexto en el cual nos va a tocar. Bueno, nos dotemos de herramientas, nos dotemos de competencias, nos dotemos de equipos de alto rendimiento. Yo incido mucho en esto, ¿no? En estructuras mucho más flexibles, ¿no? Entonces, ahora, hace 2 o 3 días, Paul Capriotti acaba de presentar su último libro, ¿no? Y es muy curioso porque Paul dice, es que este no es un libro, a mí me encantó la metáfora, este es un mapa. O sea, es un mapa para que cada uno tome lo que le haga falta y lo puede usar porque incluso hemos aprendido con sus libros como manual, ¿no? Es decir, este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3. En cambio, la idea del mapa dice, a ver, si yo estoy en este punto y quiero llegar a este punto, varía de acuerdo a cómo me puedo mover, cuáles son los recursos que tengo, qué prisa tengo para llegar de un lado a otro, si puedo hacer una parada, 2 paradas, 3 paradas. El mapa nos da muchas más posibilidades. Claro, tenemos que saber leer el mapa. Tenemos que dotarnos de sistemas de información para contar con esos mapas. Lo que no podemos es pretender ser navegantes, ¿sí? Sin capacidad de tomar decisiones sobre la navegación. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos hemos quedado sin tiempo, pero agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación, que hayas compartido tan extensamente, de verdad, todos los diferentes vértices en los que trabajamos, líneas estratégicas en las que trabajamos en relaciones públicas. Esperamos poder continuar con este tipo de espacios comunitarios de la disciplina en los siguientes años. Y pues de nuevo, de parte de la comisión organizadora y de las organizaciones que estamos involucradas, muchas gracias. Claro que sí, y bueno, ojalá que el próximo sea un reencuentro en su hermosa tierra y bueno, a disposición
y quédense porque lo que viene y todo lo que tienen planificado es súper interesante. Y bueno, de vuelta, felicitaciones por el esfuerzo que implica la coordinación, la sinergia y el llevar adelante eventos de esta importancia, de esta naturaleza. Así que bueno, a disposición y feliz jornada y feliz día iberoamericano de las relaciones públicas. Gracias, Alejandro Álvarez Nobel, que compartió con nosotros, conferencista inaugural de esta jornada. Tenemos a continuación el panel de tendencias en relaciones públicas y herramientas tecnológicas. No se despegue de esta transmisión. Recuerden que estamos por el Facebook de la Escuela de Comunicación Colectiva, del Campus Creativo, de la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunidad Empresas de Comunicación. Y ya casi volvemos.